Capítulo 9. Senjuan observó mientras Luo Bingle miraba los cofres apilados al lado de su cama. También había visto a su novio sacar y guardar adornos de diferente complejidad de un recipiente diferente antes de colocar de mala gana una sencilla horquilla de jade blanco junto a la cama. Pellizcándose el puente de la nariz, Senjuan dejó escapar un suspiro de impotencia. Cuando me pediste que fuera a la subasta, ¿cuánto fue porque querías, no sé, mostrarme más de la ciudad? ¿Y cuánto fue porque querías presumir? No fue difícil atar cabos. Mu Wanfei había sido grosera con ellos porque suponía que eran de una clase inferior a la suya. A Bingle eso no le había gustado, en absoluto. Senjuan lo vio hacer pucheros durante horas por eso. Tampoco le molestaba que fuera hijo de una familia adinerada y sabía cómo se veía cuando alguien quería hacer alarde de su riqueza de manera agresiva. La última vez que Bingle echó un vistazo a esa pila de cajas en particular, había túnicas muy complicadas. No se había molestado en revisar todas sus opciones de ropa a fondo, preocupado por estropear un sistema de organización que no entendía. Sabía que las túnicas elegantes eran para él, pero nunca las había usado asumiendo que alguien las sacaría si las necesitaba. Una vez pensó que si era necesario significaría algo, así como un festival o restaurante de clase alta, o un torneo o algo con un código de vestimenta de corbata negra para un evento ciencia. Se equivocó. La frase si es necesario debería ampliarse para tener en cuenta los ridículos niveles de mezquindad de Bingle. En realidad, debería haberlo sabido. A su protagonista ennegrecido le costaba mucho dejar de lado sus tendencias a abofetear. Dejándose caer sobre la cama en la que estaba sentado, Senjuan señaló lo que generalmente consideraba las cajas elegantes y dijo, «Adelante, sé que lo quieres». Bingle detuvo su paso para inclinarse sobre la figura boca abajo de Senjuan. Sus ojos brillaban de alegría. «¿Ah, Yuan está seguro?» Bingle continuó con una mirada de timidez fingida hacia un lado, antes de decir, «No quisiera hacerte sentir incómoda. Cualquiera de esas túnicas tiene más capas de las que estás acostumbrada». Senjuan quería tirarle una almohada. ¿Qué tontería era esa? Bingle claramente quería que dijera que sí. «Si quieres algo, pídelo honestamente, Bingle». Estiró un pie y lo apoyó sobre el duro pecho de Bingle y lo pateó. Fue un mal movimiento porque, en realidad, lo único que se lastimó fue el pie. Malditos músculos. Maldiciendo, Senjuan intentó retirar su pie, pero Bingle lo agarró y clavó su pulgar en el hueco de su arco para masajear el dolor y aliviarlo. «Eres horrible», acusó Senjuan, pero aún así dejó de luchar. «¿Te gusta?», respondió Bingle con una sonrisa, sin detener ni una vez el golpe improvisado con el pie. «Masaje. ¿Y qué si lo hizo? ¿Por qué Bingle tuvo que llamarlo así?» Cambiando de tema de nuevo al asunto en cuestión, Senjuan dijo, «Mira, estoy seguro. Haz lo peor que puedas. Son solo unas cuantas túnicas, y no es como si las usara todos los días. Puedo sobrevivir una noche». Bingle tarareó en señal de acuerdo, deslizando su ancha mano por la planta de su pie, colocando sus dedos entre los de Senjuan y empujándolos hacia atrás. Se sintió bien. Este señor no puede hacer lo peor, por mucho que lo desee, pero puede hacer algo apropiado para la ocasión, respondió Bingle, soltando finalmente el pie derecho de Senjuan. Senjuan levantó su izquierda sin decir palabra hacia las manos que esperaban de Bingle. «Está bien, hazlo». «Lo haré dentro de lo razonable», asintió Senjuan, dejando que su cuerpo se hundiera aún más en la lujosa cama. La versión de Bingle de algo apropiado para la ocasión terminó siendo un conjunto de túnicas con abundantes cuentas en un impresionante tono verde oscuro. Las capas internas eran más claras, pero la más visible era la túnica exterior, más pesada. Los patrones casi abstractos y repetidos de flores, hojas y enredaderas tenían un aire moderno y un trabajo de cuentas tan pesado era ciertamente inusual para el periodo en el que estaban, pero la silueta general no lo era. Senjuan pasó distraídamente una mano sobre las infinitas cuentas de color verde oscuro. Notó que tenían un ligero brillo a la luz de la linterna. Si bien las túnicas pueden haber sido un poco pesadas, también eran espectaculares y apostaría casi cualquier cosa a que llamarían mucho la atención. Su cabello había sido separado para quedar mitad arriba y mitad abajo, sujeto en la parte superior de su cabeza con una corona verde oscuro que brillaba con el mismo lustre que las cuentas. De su cinturón colgaba una ficha de jade verde pálido con forma de conejo. La persona en el espejo lucía majestuosa. Detrás de él podía ver a Bingle acercándose, con su propia túnica exquisita pero más simple y sin abalorios. Estaba vestido de negro,
pero Shen Yuan podía ver los sutiles toques de bordado que combinaban con el suyo en los dobladillos de sus mangas. Los brazos de Bingle lo rodearon libremente y Shen Yuan se sonrojó. La belleza de Yuan avergonzaría la llegada de la primavera, bromeó Bingle. Shen Yuan levantó una manga excesivamente larga, la gasa se derramaba del dobladillo como agua mientras se cubría el rostro, dejando sus ojos expuestos. Bingle, reprendió, al observar cómo Shen Yuan se giraba para mirarlo. Bingle se inclinó para darle un beso en esa hermosa frente. Shen Yuan se quedó paralizado, pero a Bingle no le importó. Inclinándose ligeramente, deslizó un brazo por debajo de su trasero y el otro lo extendió junto a sus omóplatos. En cuestión de segundos, Shen Yuan fue levantado sobre un antebrazo firme. ¿Está listo mi marido?, susurró Bingle en la frágil concha de la oreja de Yuan. Shen Yuan sintió que su rostro estaba en llamas. Se dio por vencido, apoyó su rostro en el cuello de Bingle y asintió. Su rostro estaba demasiado pensativo para eso. Bingle se deleitó con la timidez de Shen Yuan, pasando la palma de su mano hacia arriba y hacia abajo por su columna antes de llevárselo. Llegaron de noche. Las linternas iluminaban la calle junto a la casa de subastas. Algunas personas los habían mirado de reojo mientras caminaban hacia las puertas, observando con atención la marca y el material de la ropa que vestían los dos. Shen Yuan sin duda se destacaba. Hace apenas unos momentos, Bingle había hecho un desvío en el espacio continuo hacia un callejón conveniente para evitar caminar por la ciudad o un viaje en un carruaje de calidad inferior, pero la corta distancia hizo poco para evitar la curiosidad de los espectadores. No importa. Eso no fue exactamente una desviación del objetivo de Bingle. Mirando fijamente a uno de los trabajadores a cargo de los asientos, Bingle deslizó el precio de una de las habitaciones privadas más caras. Había varias disponibles. El precio de estas habitaciones era alto y no se estaba subastando nada de gran importancia en ese momento, por lo que no era inusual que hubiera plazas libres. La mayoría de los presentes se sentaban en el salón abierto o iban a los asientos de segunda clase donde estaban las cabinas semiprivadas. ¿Y a los señores les gustaría pedir algún otro servicio? Ofrecemos comida y té a pedido, murmuró el recepcionista. Mantuvo la mirada respetuosamente apartada de la pareja. No sabía quiénes eran, pero había trabajado en una casa de subastas el tiempo suficiente como encargado de recepción para reconocer que sus túnicas eran de calidad. La belleza de verde bostezaba perezosamente, una manga larga le tapaba la boca para preservar su dignidad. Miró a su alrededor, como si fuera interesante, pero por lo demás permaneció impasible. El apuesto hombre de negro no había quitado la mano de la cintura de su compañero, ni una sola vez desde que llegaron. No es necesario, respondió Bingle secamente al recepcionista y le hizo un gesto para que los guiara a sus asientos antes de volverse hacia Shen Yuan y preguntar, ¿Yuan está cansado? En un tono significativamente más mimoso. Un poco, admitió Shen Yuan siguiendo los movimientos de Bingle. ¿Preferirías regresar?, ofreció Bingle. El recepcionista llamado Li Qian quería mirarlos con asombro, pero era bastante bueno en su trabajo, así que mantuvo su expresión tranquila. El caballero de negro realmente se ofreció a irse, como si no hubiera pagado una cantidad obscena de dinero por una habitación privada. Porque su compañero, socio, ¿cómo iba a referirse siquiera al hombre de verde? ¿Porque el hombre de verde estaba cansado? Los ricos realmente eran algo. Había visto a muchas personas, pero aún no había visto a alguien que pagara la tarifa por una habitación privada y luego decidiera irse antes de la subasta. Estas tarifas no podían ser remitidas después de todo. No, todavía quiero verlo. Además descansaré más tarde, respondió Shen Yuan siguiendo los movimientos de Bingle. Una vez que llegaron, la habitación estaba decorada con un llamativo esquema de rojo y dorado. Había 2 asientos acolchados junto a una mesa baja y una cama luohan a un lado, por si alguien tenía ganas de ser aún más indolente de lo habitual. Bingle observó los diversos encantamientos y asintió con la cabeza en señal de aprobación. Sería lo suficientemente privado. No los verían ni los oirían a menos que quisieran. Sobre la mesa había un pergamino con una oferta. Todo lo que escribía se transponía en un pergamino maestro junto con algún símbolo que identificaba en qué habitación se encontraban. Si tenía que pujar, escribía el número de subasta y un precio. El pergamino no estaba muy lejos, pero funcionaba bien para situaciones como esta. Los que estaban en el suelo gritaban sus sumas o hacían que sus sirvientes lo hicieran por ellos, pero aquí, en esta habitación, no tenían necesidad de hacerlo. Se acomodaron en sus asientos.
Zhen Yuan alisó cuidadosamente su túnica detrás de él mientras se sentaba, maldiciendo mientras sacaba la manga que se había quedado atascada debajo de él. Bingle no se rió, aunque observó con gran diversión. Ah, Yuan era tan lindo. Zhen Yuan resopló y luego sacó el horno de píldoras de jade inmortal de su espacio. Como Bingle esperaba, se había sometido a Zhen Yuan a pesar de la costumbre de su esposo de preparar té en su interior. O tal vez por eso. Bingle no había tenido que amenazar al tesoro en absoluto. En cambio, en un día tranquilo, se unió obedientemente a Yuan. Tenía buen gusto, pensó Bingle con aprobación. Mientras tanto, Zhen Yuan tarareaba mientras echaba un poco de agua de manantial en el horno y lo calentaba con un poco de su energía espiritual. Cuando el agua estuvo a la temperatura adecuada, le echó algunas flores de luna secas. Sus pétalos formaban un té ligero y bastante floral que había llegado a disfrutar. Era una forma bastante vaga de preparar té, pero el horno no era exactamente una tetera ceremonial. Entre el agua de manantial, el té de hierbas y la energía espiritual, funcionaba sin necesidad de extras. Uno de estos días haría una ceremonia del té adecuada para Bingle. En su juventud, había seguido a su madre en algunas de sus clases de pasatiempo cuando tenía que quedarse en casa debido a su frágil salud. Arreglos florales, baile con abanicos, ceremonias del té, había completado una gran variedad de clases tradicionales que apelaban a la sensibilidad de mujer rica de mediana edad de su madre. Después de esperar un momento o dos, sacó 2 tazas pequeñas y sirvió a Bingle y a él mismo un poco de té. Zhen Yuan tomó un sorbo de líquido y Bingle sacó una bandeja de dulces de barba de dragón. El azúcar hilado estaba enrollado a mano en pequeños cilindros y relleno con una mezcla de maní. Zhen Yuan tomó uno, le dio un mordisco, se reclinó y se preparó para disfrutar de la subasta. Bingle tomó un sorbo de té y observó a Mu Wanfei abrirse paso hasta su propio lugar. Observó la habitación privada a la que se dirigía y sonrió. El subastador se aclaró la garganta y comenzó a presentar tesoro tras tesoro, comenzando por el menos raro y terminando por el más raro. Había una buena mezcla de armaduras, armas, hierbas y algunas píldoras raras. El subastador habló con claridad y no hubo demasiado alboroto en la planta baja. Bingle, sin embargo, esperó a que la habitación que estaba vigilando hiciera su oferta. Cuando salió la hierba rocío plateado, lo hizo. Era una buena planta, útil para quienes pasaban por las etapas más bajas del cultivo. Se podía comer directamente o mezclarla con miel y preparar píldoras muy simples, o prepararla en infusión. También estuvo presente en muchos brebajes alquímicos de tercera clase. La sonrisa de Bingle se ensanchó. Estaba pensando que estaría pujando por algo inútil, pero Mu Wanfei tenía buen gusto. Probablemente era para Mu Wan, pero ¿quién la hizo ser grosera con las personas equivocadas? Escribió una oferta de 500 piedras espirituales, 100 más que las suyas. Los ojos de Zhen Yuan oscilaban entre los movimientos de Bingle y el llamado correspondiente del subastador. Al concentrarse más en la planta gris, pensó que le resultaba bastante familiar. De hecho, estaba bastante seguro de que había alguna creciendo en su jardín, y no la elegante que había recogido, sino la que estaba en su patio trasero. Era la hierba que crecía bajo sus peonías. ¿No crece eso en nuestro jardín?, preguntó Zhen Yuan. Tal vez era una planta diferente pero similar, que también se llamaba hierba de rocío plateado. Sí, respondió Bingle. Zhen Yuan le dio un mordisco a su caramelo de barba de dragón y preguntó, ¿y por qué estamos comprando hierba que ya tenemos? Luo Bingle se derritió ante el uso del nosotros por parte de Zhen Yuan. ¿No se trata de que nosotros tengamos la hierba? Sus palabras se desvanecieron en la nada. Bien, ¿de qué se trata entonces?, preguntó Zhen Yuan. Se trata de que otras personas no lo adquieran, dijo Bingle tímidamente. Zhen Yuan sintió que una sospecha crecía dentro de él. Bingle, comenzó, ¿es esa chica la que está pujando por él? Bingle miró hacia otro lado y Zhen Yuan dejó el caramelo. Haciendo todo lo posible por mantener la cara seria, abrió la boca para explicar por qué todo esto era muy innecesario, pero una mirada al puchero de Bingle y no pudo evitarlo. Se echó a reír. Incapaz de taparse la boca debido a sus dedos pegajosos, casi se cae. Sabía que estaban allí para hacer algún tipo de alboroto, pero pensó que solo estarían mostrando riqueza en general. Por ejemplo, Mu Wanfei se enteraría de que tenían dinero y se preocuparía de haber ofendido a alguien mientras se alejaban hacia el atardecer sin preocuparse. Honestamente, no creía que estuvieran allí para robar directamente el objeto de subasta que ella quería. Bingle le agarró la muñeca para estabilizarlo.
Yuan, se quejó. Lo siento. Lo siento mucho, pero sabes que no tienes que hacer nada de esto, dijo Sen Yuan mirando a su novio con las mejillas sonrojadas. Bingle respondió con rectitud, pero quiero hacerlo y me hace sentir mejor. Yuan fue quien dijo que debería intentar hacer cosas que me hagan sentir bien y que no tengan que ver con adquirir poder. Este es uno de ellos. Sen Yuan ni siquiera sabía por dónde empezar con esa declaración. En realidad, su Bingle era muy mezquino. Dicho esto, en general, sus acciones seguían siendo bastante inofensivas. Dijo que los aceptaría dentro de lo razonable. Está bien. Adelante, cógete ese césped, asintió Sen Yuan, agitando su mano libre para demostrar que estaba de acuerdo con todo. De todos modos, en ningún momento de la conversación Bingle dejó de pujar. Debía de querer mucho esa estúpida hierba. Sen Yuan intentó retirar su mano, pero Bingle la sujetó con fuerza. 1000 piedras espirituales, 1000 piedras espirituales, a la una, a las dos, gritó el subastador antes de anunciar que la oferta había sido ganada por la sala 3. Habitación. Bingle, ya no distraído por su victoria, se volvió hacia Sen Yuan y dijo, perdóname, había una cosa más para la que necesitaba tu mano. Sen Yuan levantó una ceja. ¿Por qué Bingle podría necesitar sus dedos pegajosos? Luego Bingle acercó su mano y usó su pulgar para presionar su palma para enderezarla. Inclinándose, metió la lengua entre el hueco del índice y el dedo medio de Sen Yuan y lamió antes de chupar la membrana. Bingle, gritó Sen Yuan, pero Bingle no tenía planes de detenerse. Avanzando hacia arriba, limpió los restos de azúcar de los nudillos de Sen Yuan antes de mordisquear las delgadas y blancas puntas de los dedos de Sen Yuan. Se llevó ambos dedos a la boca y los chupó, lamiéndolos suavemente con su ancha lengua. Después de sacarlos, centró su atención en el pulgar pegajoso de Yuan. Bingle, basta, se quejó Sen Yuan, pero se quedó sin aliento y su corazón se aceleró. Esto no era justo. Esto estaba ocurriendo en público. ¿Qué creía Bingle que estaba haciendo? Bingle finalmente se detuvo una vez que se acabó el azúcar, lamiéndose los labios para deshacerse del residuo. ¿Está Yuan realmente enojado porque este señor lo ayudó a limpiar? Si es así, no lo volveré a hacer, ofreció. Estaba seguro de que algún día haría que Sen Yuan cambiara de opinión, incluso si su esposo le decía que no a sus atenciones en ese momento. Sen Yuan lo pensó honestamente, agarrando la mano que estaba mojada con saliva contra su frente. ¿Estaba realmente enojado o simplemente avergonzado? De cualquier manera, no en público, exigió. Bingle asintió obedientemente. Sen Yuan lo miró con sospecha. El recepcionista tocó a la puerta de su habitación rompiendo la tensión. Adelante, gritó Bingle sin apartar los ojos de Sen Yuan. Li Qian entró con una sonrisa rígida. Señores, comenzó. Hubo una solicitud. Este humilde hombre quisiera saber si estarían dispuestos a intercambiar este artículo de subasta por otro, o permitir que un invitado diferente les compre los bienes. ¿Había? Preguntó Bingle lentamente. Esta situación empezaba a sonarle muy familiar a Sen Yuan. ¿Estaban a punto de ser intimidados por su compra? ¿Están dispuestos los señores? Si no, este humilde se lo hará saber inmediatamente a la otra parte, dijo el trabajador, su sonrisa se endurecía cada vez más. Bingle estaba bastante contento de que el hombre no permitiera que la chica entrara a su habitación. No podía hacerlo. No si quería preservar la reputación de la casa de subastas, pero la gente no siempre actuaba en función de sus mejores intereses. Estaba esperando a ver qué camino se tomaría esta vez. Probablemente los encontraría afuera en algún momento. Este señor no está dispuesto, dijo Bingle mientras observaba al trabajador inclinarse cortésmente y caminar hacia atrás fuera de la habitación. Sen Yuan suspiró. ¿De verdad esto se iba a salir de control por un poco de hierba? No había necesidad de todo ese alboroto, ni por parte de nadie. El enfrentamiento, en efecto, los encontró mientras salían. Espera, detente por esto Wang Fei, gritó Mu Wang Fei. Sen Yuan honestamente no sabía por qué seguía viniendo sola. ¿No había algo sobre que las damas nobles no salieran antes del matrimonio sin ningún motivo? ¿Algo sobre la modestia? Sen Yuan no lo sabía, y era el camino del demonio inmortal orgulloso. Entonces, ¿por qué no hacer que una señorita noble las detuviera en las calles como un matón? Eso tenía mucho sentido. Sí, gritó Sen Yuan, con el pelo meciéndose con la brisa nocturna. Seguían junto a los faroles y los bordados de su ropa brillaban. Tenía los labios rojos,
la piel más pálida por la tela oscura y el pelo, una capa de negro. Bai Biju se aclaró la garganta y sus ojos observaron sus atuendos. La última vez habían estado vestidos, con ropas relativamente sencillas, blanco y negro. Capas mínimas y ninguna espada a la vista. Esta vez, el hombre de negro llevaba una espada en la cadera y ambos estaban vestidos con galas. Bai Biju intentó identificar la marca de la tela o encontrar alguna pista sobre sus identidades. Si eran de la realeza o señores o cultivadores poderosos o algo así, continuó con un poco más de cautela, pensando en su prometido. Sería genial si él pudiera quedarse con esa hierba. Vino a pujar por ella, pero 1000 monedas espirituales era demasiado. Si estos dos estaban dispuestos, ella pagaría las 1000, pero no quería que el precio siguiera subiendo. La hierba de rocío plateado se vendía normalmente entre 800 y 900 piedras espirituales. Y no era ni muy rara ni común. Volvería a subastarse en los meses siguientes. Aún así, tenía que intentarlo. Su cumpleaños era pronto y era el mejor regalo que se le podía ocurrir. ¿Estarías dispuesta a desprenderte de la hierba de rocío plateado? Pagaría un precio justo, igual que tú, ofreció. El de negro era imponente, su rostro era hermoso pero había una curva cruel en sus labios. Su cabello caía en rizos sueltos detrás de él, su mano apoyada en la espalda de su compañero. Esta vez fue él quien habló, no lo haríamos. Se le erizaron los pelos de la nuca y ella hizo todo lo posible por pensar en sus siguientes palabras. ¿Cómo podría convencerlos? Las amenazas probablemente no servirían de nada. Y una amenaza fuera de la casa de subastas dañaría aún más su reputación. ¿Estarías dispuesta a aceptar 100 piedras espirituales más el precio? Ella lo intentó. Bingle se dispuso a marcharse y Bai Biju se mordió el labio y lo siguió, haciendo señas a sus guardaespaldas para que se quedaran atrás. Estaban muy lejos de la entrada y no había nadie que pudiera observar de cerca su interacción. Perfecto, todavía no lo había probado todo. Por favor, dijo entre dientes, pronto será el cumpleaños de mi prometido. Quería el Silverdew para él. ¿Es posible comprárselo a ustedes dos? ¿O intercambiarlo? Si es por mi mala educación, puedo disculparme. Si esto no funcionaba, buscaría otra cosa y conseguiría la hierba en otra subasta. Su madre siempre le decía que ofendería a alguien a quien no debía, ¿pero le escuchaba? No. No la escuchaba. Ahora estaba allí, sonrojándose, dejando a un lado su orgullo y haciendo todo lo posible por conseguir esa estúpida hierba. Saint Juan se mordió el labio, la chica le estaba hablando a sus espaldas. Probablemente era más joven que su Mei. Tenía todas las cualidades de carne de cañón, haciendo enemigos sin motivo, pero era joven. Tan joven, y a punto de casarse con un príncipe. Honestamente, se sintió un poco mal. Sabía que era una estupidez, que allí e incluso en su propio mundo la edad no necesariamente equivalía a la inocencia, pero aún así, ella no hacía demasiado y parecía una buena chica. Y lo más importante, él realmente no necesitaba ese césped. Saint Juan se dio la vuelta y Bingle lo siguió. Señorita, me gustaría comparar esta hierba Silverdew con las que he estado cultivando, dijo. Quería ser amable, pero no estaba dispuesto a exponer la mezquindad de Bingle simplemente dándoselo. Este era su novio y no estaba dispuesto a contarle sus trapos sucios a nadie más, al menos no ahora. Tal vez otro día sería más probable que molestara a Bingle, pero hoy no era ese día. La hierba de rocío en ese momento estaba totalmente comprada porque quería ver si la comprada en la tienda era tan buena como la cultivada en casa. En 4 días, podemos encontrarnos en la sala de loto en el pabellón de las delicias celestiales y podemos intercambiar la hierba por tus piedras espirituales. Continuó. Bai Biju se iluminó, asintió con la cabeza y confirmó un momento para que se encontraran antes de correr hacia su carruaje. Bingle le levantó una ceja. Oh, cállate. No lo necesitamos y aunque ella en realidad es una persona terrible, ¿no te tengo a ti? ¿De qué sirve salir con un señor demonio si no puedes evitar que las adolescentes me maten? Se quejó Saint Juan. Bingle se rió y se inclinó para besarle la mejilla. ¿Casado? ¿No está Juan casado con este señor? Saint Juan levantó sus manos para empujar el pecho de Bingle y giró la cabeza hacia un lado avergonzado. No en público, susurró Saint Juan. Eso fue porque no te chupé, Bingle. Lo interrumpió Saint Juan. ¿Tenía que decirlo así? Aquí están las piedras espirituales, dijo Bai Biju, deslizándoles personalmente la bolsa.
Había insistido en invitarlos a comer en el pabellón como muestra de su respeto. Sus guardaespaldas los acompañaban. Sen Yuan le entregó una caja de jade que contenía la hierba y esperó pacientemente a que llegara la comida. «Venir. Esta sopa de albóndigas es particularmente buena», dijo torpemente, sin saber realmente cómo hablarles a los dos. Sen Yuan sonrió y estuvo de acuerdo. «Lo son». Bingle permaneció en silencio. «Esta señora quisiera preguntar, ¿ustedes dos son de aquí?», preguntó Bai Biyu, jugueteando con sus mangas mientras esperaba. «No, solo estamos de paso», respondió Sen Yuan, queriendo aliviar la atmósfera pero sin saber realmente qué preguntar. Esta Wang Fei quisiera agradecerte nuevamente por estar abierta al intercambio», afirmó más para matar el tiempo que cualquier otra cosa. Sen Yuan suspiró y, en honor a su propia Mei Mei y para hacer que esa mirada incómoda desapareciera, metió la nariz en los asuntos de otra persona. «Este no es realmente el lugar de los humildes, pero un día de estos ofenderás a alguien con mal carácter. Mucha gente pasa por Oncean y no todos estarán dispuestos a darte la cara. Tienes que tener más cuidado con tus acciones. Eres tan joven, sería una pena que te pasara algo». Bai Biyu ignoró el humilde. ¿Cómo era este hombre humilde? Ella apostaría con su madre a que él y su esposo tenían poder. Originalmente había asumido que el hombre, que ahora sabía que se llamaba Sen Yuan, tenía quizás 17 años, 20 como máximo. El comentario sobre la comparación de la hierba de rocío plateado la hizo adivinar que era mayor que eso, y un alquimista y ahora, las palabras eran casi idénticas a las que le dijo su abuela. Se apresuró a aceptar, saliendo de sus pensamientos. «¿Me estás escuchando?», dijo Sen Yuan mientras observaba su rostro aturdido. «Ese sí», dijo Bai Biyu, enderezando aún más la espalda. «Este no es mi lugar», repitió Sen Yuan hablando como un loco mientras esperaba que llegaran los platos. «Pero el orgullo es solo para aquellos que pueden permitírselo y la amabilidad es barata. Es importante defenderse, pero ser amable cuando no te va a salir mal solo puede ayudar. Digamos que un día muestras amabilidad con una persona que termina pudiendo ayudarte. Tal vez no haga nada, pero hay más posibilidades de que te ayude que si no haces nada cuando está en algún tipo de necesidad». Se sentía tan viejo, sentado allí dando un sermón a un adolescente sobre moralidad. También estaba robando algunas líneas de una anciana que vivía en su complejo de apartamentos y mezclándolas con líneas de algunas novelas ciencia de mala calidad. Pero la comida aún no había llegado y ¿de qué más tenían que hablar? Nada de eso. Adoptando su mejor aire de erudito inmortal y dando consejos de anciana, continuó. «Además, entiendo que es necesario mostrar cierto grado de fuerza, pero ¿de qué sirve ir en carruaje por una calle peatonal? Eres tan mayor y aún no sabes seguir las reglas, ¿y si lastimas a alguien? En público, además, ¿qué pasaría con tu reputación? ¿Y tú ya andas por ahí llamándote Mu Wangfei? ¿Estás comprometida, no casada, y si ocurren imprevistos? ¿Dónde estaría tu cara si se cancelara el compromiso?», le insistió. «Bai Biyu no lo volverá a hacer, Nai», respondió ella, asintiendo con la cabeza junto con el discurso de Sen Yuan como si estuviera hipnotizada. Luo Bingle casi escupió su té, primero por el sermón de Sen Yuan y segundo por el grito de Nai de Bai Biyu. Bueno, no estaba del todo equivocada. Casi podía ver cómo su adorable Ayuan logró convencer a un grupo de ancianos inmortales de que él era su par. «¿No te importa?», preguntó Sen Yuan. Bai Biyu se sonrojó. «Oh, gran antepasado, perdóname. Tu semblante y tu forma de hablar me resultaron tan familiares que esta dama se equivocó. Mira, la comida está llegando, deja que Biyu te sirva un poco». Durante el resto de la comida, Bai Biyu los trató con el cuidado y la dedicación que uno reserva para los ancianos. Sen Yuan ni siquiera sabía qué decir ante eso. De cualquier manera, Biyu era realmente una buena chica bajo esa dura actuación, así que lo soportó.